Bendecidos con toda bendición, un día más, una prédica más, una clase más para edificación de tu vida. Soy el pastor Leo Argañarás, pastor de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, y este es el programa Tiempo de Gracia que salimos todos los días lunes, 8 de la noche, aquí en la ciudad de Nueva York. Aquí en New York, 8 de la noche, está oscureciendo ahora, y en otras partes del mundo son las 9, en 7 de la noche, y le damos gracias al Señor por este tiempo que podemos compartir esta palabra de gracia, esta palabra de fe, esta palabra de justicia, esta palabra del nuevo pacto. Cuando hablamos nuevo pacto, estamos hablando de Cristo Jesús. Él es el nuevo pacto. Él es el que comenzó este nuevo pacto y el enviado de Dios para que nosotros podamos vivir, no por medio de mandamientos o por medio de la ley de Moisés o por nuestro esfuerzo propio, sino por lo que Cristo hizo por y para nosotros en la cruz hace 2000 años. Así que mientras los hermanos, amigos se van conectando, vamos a darle gracias a Dios por este privilegio que tenemos de salir en vivo. Padre, te damos gracias por este privilegio que tenemos hoy de estar aquí y poder llegar con esta palabra de gracia, con esta palabra de justicia. Señor, te pedimos que seas tú alumbrando los ojos del entendimiento para que muchos puedan conocer esta gracia, muchos puedan conocer esta verdad y muchos puedan entender esta palabra de gracia y puedan vivir, experimentar todo lo bueno que tú conseguiste por y para nosotros. Sabemos que estamos hablando de tu eternidad, de nuestra eternidad, pero también al mismo tiempo sabemos que aquí hay necesidades en esta tierra en la cual nosotros vivimos, pero así también cuando nosotros nos enfocamos en este nuevo pacto de la gracia, cuando nos enfocamos en lo que Cristo hizo por y para nosotros, entonces todas aquellas cosas que nosotros vivimos aquí en esta tierra van a ser acomodadas a nuestro favor y para que nosotros podamos vivir con la paz que Él consiguió por y para nosotros. Claro que sí, el ser humano busca paz, busca tranquilidad, quiere vivir en salud, quiere estar bien, pero no es por un evangelio que apunte a tus necesidades. Escucha bien, voy a repetir otra vez. No es por predicar un evangelio que apunte a tus necesidades, sino que es por un evangelio que apunte a Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de quién es Dios, cuando nosotros conocemos los pactos, cuando nosotros conocemos el propósito eterno de Dios, del Padre, cuando nosotros conocemos todo lo que es la eternidad de Dios, entonces aquí en esta tierra nosotros disfrutaremos, claro que sí, vamos a disfrutar de todo lo bueno que Dios consiguió por y para nosotros. Por eso el Evangelio trata de Jesucristo, desde Génesis, Apocalipsis, tiene que ver con Cristo Jesús, no tiene que ver con la humanidad, sino tiene que ver con Cristo, con el propósito de Dios para el ser humano, claro que sí, pero cuando nosotros entramos en esa vida de Dios, en ese propósito de Dios, en lo que Dios tiene por y para nosotros, entonces vamos a vivir realmente bien. Le damos gracias al Señor por este momento, por este tiempo que podemos compartir con cada uno de ustedes. Vamos a hacer un repaso de lo que, porque cada lunes traemos un tema y lo predicamos por varios lunes en el programa Tiempo de Gracia. Entonces algunos quizás nos vieron la semana pasada, otros no nos pudieron ver porque quizás estaban trabajando o no se conectaron, pero por eso hago un repaso para que usted pueda, para que puedas entrar en lo que estamos predicando, para que puedas recibir lo que estamos nosotros enseñando. Y estamos hablando de las tinieblas a la luz, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Yo no sé usted, pero yo por muchos años, siempre que me hablaba la palabra tinieblas, me venía a la mente, por lo que leía, por lo que me enseñaron,
por lo que leían los libros de diferentes autores, ¿no? Siempre tenía que ver con el diablo, siempre tenía que ver con Satanás, con los demonios, con un mundo tenebroso. Eso era lo que yo entendía por tinieblas, ¿no? Creía que tenía que ver con Satanás. Pero cuando yo entendí que la palabra tinieblas es falta de conocimiento, ¿no? Tinieblas, ausencia de luz, falta de conocimiento, ignorancia, en otros términos, entonces quiere decir que tengo que conocer este nuevo pacto, conocer a Dios, conocer la palabra, para que de esa forma pueda recibir y pueda disfrutar y pueda vivir todo lo bueno de Dios. Si una persona no tiene el conocimiento de quién es Dios, no tiene el conocimiento del pacto que hoy estamos viviendo, no tiene el conocimiento de la verdad de Dios, entonces la persona le va a ir mal, la va a pasar mal. ¿Por qué? Porque va a tener un conocimiento, por ejemplo, erróneo de Dios. Lo decía la semana pasada, yo pensaba, antes de conocer esta maravillosa gracia, pensaba que Dios castigaba, ¿no? Que cada vez que yo hacía algo mal, Dios estaba presto para castigarme, y que todo lo malo o venía de Dios o venía del diablo. Entonces siempre estaba entre la espada y la pared. O era Dios que me iba a castigar, o era el diablo que iba a oprimir mi vida. Pero cuando vengo al conocimiento de la verdad, entiendo que hoy Dios no es un Dios que está presto para castigar a la humanidad. ¿Por qué? Porque en la cruz, por ejemplo, Cristo llevó todo castigo en su cuerpo en el madero. Cristo cargó con el castigo de toda la humanidad después de la cruz, para que el ser humano no viva bajo castigo. Algunos dirán, y bueno, ¿por qué a mucha gente, por qué el ser humano sufre? ¿Por qué al ser humano le va mal? Por el pecado de Adán. O sea, entró el pecado y pasó la muerte. Por medio del pecado y la muerte, el mundo, que es un sistema caído en el cual nosotros hoy vivimos, entonces sufre las consecuencias de la caída de Adán, de la caída del pecado. Cuando hoy entiendo que por medio de Jesucristo yo puedo reinar en vida, tú que estás mirando, podés reinar en vida, las cosas te pueden salir bien, por medio de creer correctamente en lo que Cristo hizo, entonces ya no te das cuenta que no es Dios que te está castigando, no es el diablo, sino que posiblemente estés creyendo mal. Porque si crees mal, si crees que Dios te castiga, tu mismo pensamiento, en tu misma mente, va a haber castigo. ¿Por qué? Porque el temor hace que usted viva en una forma de castigo usted mismo, y no tiene que ver con Dios. Pero cuando nosotros son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento por medio de la palabra, entonces nosotros podemos creer correctamente. Así que tinieblas, falta de luz, ignorancia. Luz tiene que ver con conocimiento. Claro que muchas veces dijeron, bueno, tinieblas del diablo, la luz es Jesucristo, ¿no? Eso es lo que siempre se escuchó. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y la entendemos correctamente, vamos a ver que la palabra tinieblas tiene que ver con que no conocemos. Otra de las cosas, por ejemplo, que yo no conocía antes de conocer esta gracia, me pasó por 20 años, yo pensaba que tenía que arrepentirme continuamente. Por ejemplo, estoy dando ejemplos, ¿no?, de la falta de conocimiento de mi vida personal, que puede hacer que también esté en tu vida o en mucha gente, en muchos pastores hoy día. Entonces yo me tenía que poner a cuenta con Dios continuamente, porque así me enseñaron. Tenés que arrepentirte continuamente, todos los días tenés que pedirle perdón a Dios, aún por los pecados que quizás no te das cuenta que cometiste. Entonces uno vivía continuamente en un lugar de continuo arrepentimiento, de continuo ponerme a cuenta con Dios, condenado, me sentía culpable todo el tiempo, como que nunca alcanzaba, nunca daba en la talla, nunca alcanzaba a ser la persona santa que pedía la Biblia. Pero esa era mi falta de conocimiento, o por los maestros que me habían enseñado mal.
cuando vengo a la luz, entiendo que ya Cristo perdonó mis pecados. Por ejemplo, estoy dando ejemplos para los que se están entrando ahora, ¿no? Ejemplos de tinieblas y luz. ¿Qué es tinieblas y qué es luz? Tinieblas es ignorancia y luz es conocimiento. Entonces, cuando usted tiene el conocimiento verdadero de la palabra, entendemos que ya Cristo, con un solo sacrificio, cargó en la cruz con los pecados de los cristianos. No, Él cargó con todos los pecados de la humanidad. Toda la humanidad ha sido eternamente perdonada con un solo sacrificio. Ahora, ¿quiénes reciben el beneficio de ese sacrificio? Los que creen, por medio de la fe. Está para todo el mundo. El perdón de pecados está para el mundo entero, está para toda la humanidad. Por eso es necesario que nosotros prediquemos, es necesario que compartamos estas prédicas, es necesario que la gente conozca, sobre todo los cristianos que están en tinieblas. Ellos van a la iglesia, ellos oran, pero oran mal. Ellos se esfuerzan, pero se esfuerzan, y como decía Pablo, están dando golpes al aire, como cuando un boxeador, ¿no?, da golpes. Entonces él decía, yo no quiero dar golpes al aire, que mis golpes sean precisos. Y aquellos que están en tinieblas, sus golpes son al aire. ¿Por qué? Porque si no ves, si estás en tiniebla, eso es lo que va a pasar. No podés ver. Entonces, esta enseñanza tiene que ver con tinieblas a luz, tinieblas a ignorancia, luz tiene que ver con conocimiento, que han sido alumbrados los ojos de tu entendimiento. Y si todavía, en tu caso, o en el caso de personas que conoces, puedan ser pastores, no hay problema. Tú le puedes decir a un pastor, mire pastor, yo escuché esto, escucho al pastor Leo, y en realidad esto me está sirviendo, usted también lo puede escuchar. No tenga vergüenza, porque el pastor puede ser pastor, puede tener el conocimiento de la Biblia, pero puede estar en tinieblas. No sé si me doy a entender, ¿no? O sea, tiene el conocimiento, Génesis, Apocalipsis, fue al instituto bíblico, fue a un seminario teológico, aprendió muchas cosas, pero todavía permanece en tinieblas. ¿Por qué? Porque no ha sido alumbrado, no ha recibido el conocimiento. Al no recibir el conocimiento de estas verdades, entonces todavía permanece en tinieblas. Y tanto Jesús como Pablo, decía, un ciego guiando a otro ciego va a caer en un pozo. Y eso es lo que ha pasado por cientos o quizás miles de años de enseñanzas erróneas, y el que está en tinieblas no puede llevarte a la luz. ¿Te va a llevar a dónde? Te va a llevar a las tinieblas. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener el conocimiento de este nuevo pacto por la eternidad, de este nuevo pacto de la gracia de Dios. Conocer, saber separar, entender, conocer que hemos sido eternamente perdonados, no por lo que nosotros podemos hacer o dejar de hacer, o como dicen muchos, ¿no? Tienes que arrepentirte de tus pecados para que Dios te perdone. La palabra sería arrepentirte, es cambio de mente. Arrepentirte de lo que creías, arrepentirte de lo que aprendiste por muchos años, y tiene que haber un cambio de mente. Ah, yo pensé que Dios me perdonaba porque yo me arrepentía. No es porque tú te arrepientes, Dios te perdona porque su sangre derramada en la cruz, su sacrificio fue suficiente o más que suficiente para perdonar no solo tus pecados o mis pecados, sino los pecados de toda la humanidad. Sabemos que el pecado de Adán, ¿no?, ese fue el principal, pero así todas nuestras acciones de pecado fueron perdonadas, fueron juzgadas en la cruz. Eso te da un descanso, eso te trae a una vida de vivir bajo no condenación, de vivir sin culpabilidad, porque la condenación, la culpabilidad, vivir todo el tiempo acusado, no te puede llevar a vivir una vida libre aquí en esta tierra. Entonces, para eso vino Cristo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas aquellos pensamientos, aquellas estructuras, aquellas formas religiosas que el ser humano, por medio de la ley de Moisés, había construido para traer el perdón. Pero cuando viene Cristo Jesús,
el Cordero que quita el pecado, entonces ahora la persona cree correctamente y al creer correctamente puede entrar confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Confiadamente. ¿Por qué? Porque usted sabe que aunque a veces falla, a veces fallamos, pero nosotros hemos sido eternamente perdonados. Eso tiene que ver con luz, en contra de lo que es tinieblas, ignorancia, falta de conocimiento. Muy bien, vamos entonces ahora, acá tengo, vamos a ver los anuncios, los saludos, me equivoqué. Bueno, los anuncios, otra vez tengo el volumen sobre. Vamos a los saludos, a saludarles a todos aquellos que se están conectando de diferentes partes del mundo. Dice Paul, buenas noches, su gracia triunfó. Muy bien, Paul, qué bueno que estés ahí, qué bueno que estés conectado nuevamente y que podamos seguir aprendiendo. Todos juntos aprendemos y como siempre les digo en nuestras enseñanzas, si hay alguna pregunta acerca del tema que estamos tratando, no me vayan a preguntar del quinto jinete del Apocalipsis, porque ese es otro tema. No es que no lo conozco, pero tiene que ver con otro tema. O sea, si hay una pregunta referente a lo que nosotros estamos enseñando hoy y la puedo contestar, entonces lo podemos hacer. Porque todos estamos aprendiendo, No es que el pastor Leo, todos nosotros estamos juntos aprendiendo. Gustavo Sosa, pastor Gustavo, desde Panamá nos dice buenas noches, bendecidos, gracias y paz. Le digo, amén, amado, Dios te ha llamado, amado Gustavo, para que puedas comunicar estas buenas nuevas a muchos que hoy todavía no tienen el conocimiento. Dice Javier Noguera, buenas noches, pastor Javier Noguera, se escucha perfecto. Bueno, sí, ahora tuve que prender el aire acondicionado, por ahí no se escucha tan bien, pero espero que pueda llegar bien la comunicación y también la imagen. Dice Norgelio, pastor Norgelio Diegues Rodríguez, mis bendecidos, buenas noches, listo, mi esposa, suegra y yo en la enseñanza. Un abrazo a la gente de Cuba que está conectada, en realidad un privilegio para nosotros poder llegar a sus vidas y espero que esto sea útil. Esa es mi oración, como la oración de Pablo, que podamos nosotros edificar con esta palabra, no confundir, sino edificar y traer descanso, sabiendo que hoy hemos sido alumbrados por este maravilloso evangelio de la gracia. A algunos tardamos más que otros, pero lo importante es que usted siga ahí, consistente, perseverante, creyendo en esta maravillosa gracia. Dice Raquelita Arias, amén, amén. Muy bien, un abrazo para vos, Raquelita Arias. También la pastora Yashi dice, bendecido, con toda bendición, pastor. Un saludo para usted, pastora Yashi, que está en el Bronx en estos momentos. Fue a buscar o a recoger, la pastora Yashi también es rescatista de gatos que están en la calle, aquí en Nueva York hay muchos gatos, y hoy llevó 6, o anoche llevó 6 gatos para castrar, y bueno, ahí lo está repartiendo a los gatos, algo que le gusta, y bueno, eso es la gracia te habilita para vivir en esta vida también en lo que a uno le gusta, claro que sí, eso es lo lindo de esta maravillosa gracia. Margarita, hermana Lupe, dice amén, amén. Un abrazo para vos, hermana Lupe, y esperamos verte pronto por acá, por Nueva York también. Raquelita dice felicidades y felicitaciones por el Día del Trabajador. Se la merece, continúe con el arduo trabajo del propósito eterno. Vuestro Padre, un tremendo saludo, benditos. Muy bien, aquí en Estados Unidos el Día del Trabajador es el primer lunes de septiembre, se celebra el Día del Trabajo, pero nosotros como latinos también recibimos los saludos del Día del Trabajador. Siempre me acuerdo del primer pastor que tuve, pastor Nicolás Navarro. Él dejó su trabajo, él creo que era profesor o director de una escuela
aquí en Nueva York, y por ser pastor, ya tenía llamado, él dejó su trabajo secular para pastorear, y él nos decía a nosotros en confianza, y a veces predicando, decía, que lo peor que le podían decir a él: ¿cuándo dejaste de trabajar? Eso dice que les ponía como loco, decía, porque en realidad, decía él, el trabajo que tenía en la escuela era mucho más tranquilo que el trabajo que tengo como pastor. Dice, acá en verdad estoy trabajando, pero la gente piensa que cuando nosotros dejamos nuestros empleos seculares por servir a Dios, la gente piensa, la gente que dice, bueno, la pasa bien, no tiene mucho trabajo, pero a veces la gente se equivoca sin saber. Gracias, hermana Raquelita, la hermana Marlene de Trujillo, Perú, de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, nos dice: buenas noches, bendecido pastor Leopoldo. Muy bien, ella me dice pastor Leopoldo, muy bien, ese es mi nombre, Leopoldo, por eso Leo, ¿no? Leopoldo Federico es mi nombre, por eso aparece a veces pastor Leo Fe de Federico, Leo de Leopoldo, Fe de Federico Argañará. Muy bien, la pastora Yashi dice acá: atenta a la palabra. Muy bien, vamos a predicar un mensaje para las amadas, para las hermanas, sujetas a sus maridos, el próximo tema del mes de junio. Ahí no se van a querer conectar muchas. El pastor Javier Tosto dice: saludos, pastor. Un abrazo, pastor Javier. Nos saluda desde Buenos Aires, Argentina. Qué bueno que estés conectado, pastor Javier, y que estés ahí escuchando también juntamente con nosotros. Siempre seguimos aprendiendo esta maravillosa gracia. La hermana Estela Aguirre nos saluda de la Iglesia de la Gracia. Jesús mi amor, saludos de Estela, Ailín y Alberto. Un abrazo para ustedes que están conectados también con el programa Tiempo de Gracia. Seguimos entonces hoy con esta palabra. Recién dimos el repaso de la semana pasada, de tinieblas a luz. Tinieblas, ¿no? Dijimos la semana pasada que ignorancia. Cuando buscamos en el hebreo, ¿no? La palabra tinieblas es tenebroso, la palabra tinieblas tiene que ver con ausencia de luz, la palabra tinieblas aún tiene que ver con pobreza, la palabra tinieblas tiene que ver con ignorancia. Mire qué cosa, ¿no? Falta de conocimiento. Y la semana pasada decía que hay tres tipos de ignorantes. Está el ignorante que quiere aprender, ¿no? Yo digo, bueno, soy ignorante, muchas cosas, quiero aprender, ¿no? Quiero seguir aprendiendo. Y si usted está en ese lugar, está en un muy buen lugar. Después está el ignorante que dice: no, a mí no me interesa, no, a mí las cosas de Dios, las cosas de la Biblia no me interesa. O quizás son cristianos y cuando le hablamos de gracia, de este nuevo pacto y algo nuevo que estamos aprendiendo o aprendimos y le queremos comunicar, no, yo así como estoy bien. Bueno, ya no quiere aprender. Y después está el ignorante que cree que sabe y no sabe nada. Ese está en un lugar peligroso porque la Biblia lo llama necio. Entonces, ignorancia es tinieblas, están en tinieblas. Yo no quiero, amén, permanecer en ese lugar de tinieblas. Quiero vivir en este conocimiento, en esta luz que tiene que ver con Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando él fue condenado por los judíos, o mejor dicho, fue empujado para ser llevado preso en Jerusalén, en una de sus defensas en Jerusalén, cuando lo iban a matar, lo querían matar, él apeló a César. Dijo: no, yo soy ciudadano romano, yo voy a ir a César. Entonces el rey Agripa, que era rey de los judíos en ese momento, va a ver al apóstol Pablo porque él, con Berenice, que era su esposa, le dice: yo quiero escuchar a este hombre. Y entonces el rey, estamos hablando nada más y nada menos que el rey, se presenta ahora y le dice a Pablo, le dice: bueno, habla. Entonces Pablo comienza a relatarle quién era él antes de ser Pablo, y le contó la historia, que era Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia cristiana, que era una persona que había aprendido a los pies de un hombre llamado Gamaliel, maestro de los maestros, y en su relato le comienza a decir cómo él se convirtió, la conversión de él cuando él recibe la luz, recibe la voz de Jesucristo,
Y en el capítulo 26 del libro de Hechos, versículo 18, aparece esta palabra, que Pablo le dice, para eso yo fui separado, para esto. Y mira lo que dice, Hechos, para que anotes ahí, capítulo 26, versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Le dice, cuando Jesús me habló, me dijo esto, yo te llamé para que abras sus ojos. Muy bien, ¿de qué ojos está hablando Dios? Hay ojos naturales, que es lo que tenemos nosotros, y también hay ojos del entendimiento. Podríamos decir, como dicen algunos, ojos espirituales. Pero más que todo tiene que ver con los ojos del entendimiento, del conocimiento de la verdad. Si no hay conocimiento de la verdad, por eso, cuando nosotros leemos la palabra, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios, que nos dé la luz que necesitamos cada día para nosotros poder entender, escucha bien, porque por falta de conocimiento nosotros podamos estar pereciendo en algún área, todavía aún como pastor Leo, como el pastor Juan, como el pastor Roberto, como la pastora Rosa, como quien sea, puede ser que sea pastor, pero todavía puede ser que estés sufriendo o pasando momentos difíciles porque necesitan ser alumbrados los ojos de tu entendimiento, porque fueron alumbrados en ciertas áreas, pero todavía, por eso en esto de la gracia es seguir creciendo en la gracia y el conocimiento. Por lo general, yo me mantengo en una enseñanza, en unas prédicas, para que todos puedan comprender. Pero hay muchos misterios en el nuevo pacto que le fueron revelados a Pablo para que nosotros lo podamos dar a conocer al pueblo de Dios. Y aquí una de las cosas más importantes, porque este mensaje que Pablo dice, esto fue lo que Dios me dijo a mí, Agripa. Dios me dijo, rey Agripa, porque la verdad bien, le decía, a mí Dios me dijo, yo estoy aquí para abrir los ojos, para que se conviertan, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Muy bien, ¿por qué dice tinieblas a luz? Que se conviertan, porque al no tener conocimiento, al vivir en ignorancia, entonces estaban en tinieblas. No era la culpa de ellos, era lo que ellos conocían. Por eso yo no me siento mal cuando pasé 20 años en los pactos mezclados, donde desarrollamos ministerios, donde hicimos con mi esposa, con la pastora Yashi, muchos ministerios. Trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes, trabajamos con adultos, trabajamos en hospitales, trabajamos en centros de rehabilitación, trabajamos en las calles, dándole de comer a la gente, enseñándole, predicando la palabra. Pero no teníamos el conocimiento, la verdad, estamos en tinieblas. ¿Pero por qué estábamos en tinieblas? Porque era lo que nosotros conocíamos. Lo mismo, los judíos, porque el rey Agripa era judío, ellos estaban en tinieblas. ¿Por qué? Porque lo que conocían, ¿qué era? Lo que conocían era la ley de Moisés, era lo que ellos conocían. No era la culpa de ellos. Necesitaban ser alumbrados con la palabra del nuevo pacto de la gracia, que Dios le había revelado a quién, nada más y nada menos que al apóstol Pablo. Entonces, ahora, ellos decían, bueno, nosotros lo que nosotros conocemos es la ley de Moisés. Para nosotros eso es lo máximo, eso es lo mejor. Pero ahora viene Pablo y le dice, bueno, pero hay un pacto superior al que ustedes conocían. Entonces necesitan ser alumbrados para que no vivan en tinieblas. Acuérdense, tinieblas, ausencia de luz, falta de conocimiento, ignorancia. Entonces, si ustedes permanecen ahí, le dice, ustedes no van a poder recibir la verdad. Como recién le decía, los tres tipos de ignorantes, ¿no? Está el ignorante que dice, yo quiero aprender, y el ignorante que dice, no, así como yo estoy bien. Entonces, es peligroso, porque se puede quedar sufriendo y de repente Dios
le cruza con personas o con la palabra, como yo cuando conocí a este pastor, Prince, y un día me levanté a las 4 de la mañana porque no podía dormir, y me levanté y prendí la televisión en la sala, y cuando prendo la televisión, al pastor que había visto en un libro, en la tapa de un libro, en Filipinas, en Asia, ahora estoy en Nueva York y prendo la televisión y lo veo predicar en inglés, y me llamó la atención porque él estaba hablando de algo que yo nunca había escuchado en 20 años de evangelio, y ningún predicador lo había predicado. ¿Y de qué estaba hablando? Romanos 7. Cuando la mujer casada está casada, dice, y tiene a otro, adultera. Pero si muere el marido, entonces ella es libre de la ley del marido para poder casarse con otro. Y después dice, asimismo nosotros hemos muerto en el cuerpo de Cristo para ser de otro, del Cristo resucitado. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley en la cual estaba el otro que estuvo antes de morir en la cruz, sino que ahora nosotros pertenecemos al resucitado, le decía Pablo. Entonces, cuando uno empieza a conocer todas estas verdades, comienza a ser alumbrado con este maravilloso evangelio, una de las cosas, como recién dije, trae mucho descanso, trae paz, trae no condenación, no culpabilidad. ¿Por qué? Porque ahora usted entiende lo que Dios le dice a Pablo, para que Pablo les hable a los judíos, les diga, para que se convierta de las tinieblas, de la ignorancia, y vengan a la luz. Mira lo que dice, y del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, le dice en Cristo Jesús, perdón de pecados. Ahí aparece otra vez la palabra perdón de pecados, que es la base para que nosotros podamos entender este maravilloso pacto de la gracia. Porque cuando una persona recibe el conocimiento del perdón, no temporal, sino del perdón eterno de los pecados, porque mientras tú mantengas a la persona en el perdón temporal de los pecados, tendrá un velo. ¿Por qué? Porque no hay una conversión. Tiene que haber una conversión, como dice 2 de Corintios capítulo 3, cuando Pablo le hablaba, ¿no? Y le decía, mientras leen a Moisés, eso lo vamos a ver la semana que viene, mientras leen a Moisés, el velo está puesto y el entendimiento está embotado. Cada vez, dice, hasta el día de hoy, mientras leen a Moisés, no pueden tener la luz del evangelio, de la gracia, del nuevo pacto, de la justicia, del reino de Dios. Entonces estarán siempre en dos aguas. Estarán siempre con un pie en Moisés y con el otro pie en Cristo, en la gracia. Como yo siempre le enseño, como Jesús le decía, vino nuevo no lo pueden poner en odres viejos, porque el odre, ¿no?, que era hecho de cuero, si se pone viejo se pone duro, y el vino nuevo, pum, qué fuerte, lo rompe. Entonces no lo podemos mezclar, dice, porque el vino se va a desperdiciar. Y cuando nosotros queremos dar gracia a un odre viejo, a una persona que no recibió perdón de pecados, el mensaje es fabuloso, el mensaje es buenísimo, un mensaje de amor, un mensaje de gracia, pero la persona, hasta que no sea odre nuevo, hasta que no haya una conversión y muera en el cuerpo de Cristo a la ley de Moisés, porque no podemos dejar la ley, sino que tenemos que morir en el cuerpo de Cristo, entender que hemos sido juntamente con el crucificado y morimos a la ley de Moisés. Ya entonces no estoy bajo ley, no estoy bajo ayo, no estoy bajo la opresión de la ley de Moisés. Entonces ahora puedo ver. Eso tiene que ver, ¿no? Tinieblas, luz. Por eso la semana pasada, cuando hablamos en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, creo que hablamos, del 12 al 14, dice, Él nos libró del poder de las tinieblas, o sea, del poder de la ignorancia, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Eso enseñamos la semana pasada. Y hoy otra vez Dios le dice a Pablo, esto es lo que vos tenés que enseñar. Traerlos de la ausencia de luz que ellos no tienen, de la ignorancia. Y no es malo ser ignorante. El problema es no querer salir de ahí. Ese es el problema. Quedarse con el conocimiento que nosotros ya tenemos. Yo, por ejemplo, escucho a mis hijos cuando hablo con ellos. Nosotros tenemos 3 hijos. Steffi, la más grande, Matthew, del medio, y Máximo, el más chico. Con el que más comparto en estos últimos tiempos, con el más chico. Y él tiene un amplio conocimiento, no solamente de las cosas de Dios, sino más también de todas las cosas que hoy el mundo ofrece. Entonces yo lo escucho, ¿por qué? Porque también puedo aprender. Claro, él tiene que aprender de mí, por supuesto, pero también puedo aprender. Entonces no puedo decir, no, vos callate, vos, como nos decían nosotros, ¿no? Cuando nuestros padres decían, vos qué sabés, si vos no sabés nada de la vida, ¿no? Entonces, pero eso era algo negativo, algo malo. Nosotros podemos aprender de otros, aunque sean menores que nosotros, claro que sí. Entonces, pero cuando usted dice, no, yo ya así como estoy bien. Yo he hablado con muchos pastores, como siempre digo, ¿no? Soy una persona siempre lo fui, de hacer muchos amigos, tengo gente conocida en todo el mundo y tengo la oportunidad de poder hablar, y algunos dicen, bueno, así como yo estoy bien, si Dios te dio la gracia, que te vaya bien. No, pero mirá que la gracia no es una moda. La gracia tiene que ver con Cristo, tiene que ver un nuevo pacto, tiene que ver con el pacto eterno, tiene que ver con un pacto donde hay mejores promesas, mejor pacto, mejores promesas. Tiene que ver con lo que Dios vino a darnos. Muchos se quedaron, ¿en dónde? Se quedaron en la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva estaba llena de errores, lamentablemente. ¿Por qué la iglesia primitiva estaba llena de errores? Porque ellos todavía estaban viviendo bajo los rudimentos del antiguo pacto de la ley. Entonces Dios por eso tiene que levantar a este hombre, por eso se le revela, y ahora él frente al rey Agripa le dice, esto es lo que me pasó a mí. Y yo sé, rey Agripa, que tú conoces la ley, yo sé que tú conoces todo lo que nos antecedieron, yo sé que tú conoces la palabra, pero también sé que tú conoces que hay un Mesías, un Cristo, y ese fue el que se me apareció a mí y me dijo, para que abra los ojos, para que vengan de la ignorancia, de la ausencia de luz, de las tinieblas, a la luz, y puedan recibir ahora, no por las obras, sino por la fe en Él, en Cristo Jesús, perdón de pecado. Y no solamente perdón de pecado, mirá lo que dice, herencia entre los santificados. Por eso lo mismo, Él le decía a los colosenses, que leímos la semana pasada, le dice, para participar de la herencia de los santos en luz. No solamente, o sea, perdón de pecado importantísimo, es la base, pero después que usted tiene perdón de pecado, usted se convierte en un heredero de todas las promesas de Dios. ¿Por qué la iglesia a nivel mundial ha sufrido y sigue sufriendo? Y muchos dicen, y bueno, dice, es la voluntad de Dios que paguemos un precio, es la voluntad de Dios que suframos, es la voluntad de Dios. Pero si nosotros vamos a la palabra del nuevo pacto, vemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Si vamos a los profetas, dice Jeremías, porque mis pensamientos, dice Dios, son pensamientos de bien, no son de mal. Juan, en 3 de Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo, mi deseo es que a ti te vaya bien en algunas cosas, no en todas las cosas, y que tengas salud. Pero para eso tenemos que entender el nuevo pacto. Para eso nuestros ojos del entendimiento tienen que ser alumbrados por la palabra. Por eso yo copio las oraciones de Pablo y oro, por eso oramos, y oro, Señor, que lo más importante, que en este programa y en todos los programas y las prédicas puedan ser alumbrados los ojos del entendimiento. Porque cuando una persona conoce, tiene el entendimiento, recibe, esa persona es una candidata para disfrutar de, como dice en Romanos 5:17, reinar en vida por medio de Jesucristo. ¡Qué lindo! Vamos entonces a aquellos que nos están saludando de diferentes partes del mundo. Qué bueno es el Señor. A ver a dónde habíamos dejado. Si tengo aquí, creo que la pastora Yashi nos había saludado. Estela era.
También Marcelo Rodríguez dice, bendiciones. Pastor Marcelo, me parece que estás en Argentina porque viajas mucho. Estabas por Estados Unidos el otro día, o el mes pasado, pero ahora parece que estás por allá, por Buenos Aires. Un abrazo, querido Marcelo, para vos, para tu esposa, para tus hijas y también para la iglesia también de allá de Argentina. Y qué bueno que estás ahí conectado. Un abrazo desde aquí, de la ciudad de Nueva York. Está también el pastor Nick Venecia, lo pronuncié mal. Bendecido, dice, se me movió acá, bendecido, gracia y paz. Qué bueno que el pastor Nicolás Venecia está conectado. Un abrazo también para vos. Eres de gran bendición para mi vida, pastor Nicolás. El hermano Ricardo Avilés desde Rancagua, Chile, dice saludos, pastor Leo, qué lindo es poder verte conectado ahí. Amado Ricardo Avilés, dice Lucía Montoya, bendecidos pastores, un abrazo, un saludo para vos también, Lucía, que está conectada ahí. ¿Nos pueden decir de dónde? Sí, Marcelo dice, amén, estoy en Argentina. Guadalupe dice, no más oscuridad en nuestra vida. Muy bien, fuimos trasladados una vez y para siempre. Estamos en luz. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahora hemos recibido el conocimiento de la verdad. Vamos entonces al próximo versículo. Aquí dejamos Hechos capítulo 26, este versículo importantísimo. Y vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18. Acuérdense, el tema que tenemos es de tinieblas a luz. A veces, siempre cuando hablábamos de tinieblas, tenía que ver con tenebroso, tenía que ver con demoníaco, tenía que ver con satánico, y nos quedamos en ese lugar. Pero la realidad es que, conforme a la palabra, el nuevo pacto, vamos entendiendo de a poco que la palabra tinieblas es ignorancia. Y para eso tenemos hoy la palabra, esta palabra de este maravilloso nuevo pacto. Dice Efesios 1, 17 y 18 de la siguiente manera. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Muy bien, o sea, aquí habla revelación en el conocimiento de Él. Si hay algo que el apóstol Pedro, terminando su última carta, él dice, ahora les queda, muchachos, muchachas, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo vos ahí? Que estás conectado, que estás conectada. Estás creciendo en el conocimiento de Él. Esa es la voluntad de Dios, que le podamos conocer a Él. Cuando nosotros conocemos a Dios, como recién te decía, yo viví en tinieblas por muchos años. Yo creía que para yo recibir unción o más unción, tenía que consagrarme, tenía que separarme, tenía que orar más, tenía que ayunar más. Todos aquellos que vivimos en ese lugar, en ignorancia, nosotros pensábamos que cuanto más nos acercábamos a Dios de esa forma, Dios más se acercaba a nosotros. Éramos lo que nosotros pensábamos. Escuchen, déjenme terminar, por favor. Pero la realidad era que esa era una ignorancia, porque Dios nos acercaba más a nosotros, porque nosotros nos acercábamos a Él. Él vive en nosotros, está en nosotros en este nuevo pacto de la gracia, porque 1 Corintios 6, 17 dice, el que se une a Él, un espíritu es con Él. Entonces no recibimos más unción, porque el ungido vive en nosotros. Entonces eso era una ignorancia, era tinieblas. Entonces sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Porque muchas veces nos perdimos de compartir con
nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Por ejemplo, en mi caso, si me invitan a predicar, yo decía, no, yo me tengo que separar, vayan ustedes a cumpleaños que le invitaron a los chicos, diviértanse, coman, pero yo estoy ayunando, hoy es sábado, mañana tengo que predicar. Entonces me encerraba todo ese día sábado para preparar un mensaje. Espero que algún pastor que esté ahí escuchando se sienta identificado conmigo, porque era lo que yo había aprendido de otros que me antecedieron a leer libros de los grandes predicadores, evangelistas o pastores o líderes, como sea, que no tenían el conocimiento de esta maravillosa gracia. Entonces te enseñaban lo que ellos habían aprendido. Por lo tanto, yo copiaba, por así decirlo, ¿no? Que ahí estaba la unción. Y lo buscaba a Dios, buscaba a Cristo, buscaba la unción, ¿no? Como, no sé si en algún servicio o en algún culto, como decíamos, ¿no? Decía, venga a buscar la doble porción del Espíritu. Entonces nosotros corríamos, porque dice, tengo una porción, pero yo quiero la doble porción. Y corríamos a ese predicador famoso para que pueda poner quizás sus manos para nosotros recibir una doble porción. Pero eso es algo que no tiene nada que ver con nosotros, con los hijos de Dios, con el nuevo pacto de la gracia, con la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver cuando Eliseo le pide a Elías una doble porción. ¿Se acuerdan? Segunda de Reyes capítulo 2. Cuando le pide una doble porción. No, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Encima ellos no tenían, el espíritu venía y los visitaba. Y los hacía funcionar. Y los hacía ejercer. Hoy nosotros tenemos algo mucho más superior a lo que Elías y Eliseo tenían. ¿Por qué? Porque hoy el ungido, el Cristo de la gloria, el Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, por él fueron creadas todas las cosas, sean visibles e invisibles, sean tronos, potestades, por él y para él, ese mismo. He lives in me. Él vive en mí, vive en ti, querido, vive en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que él viva en mí? Tengo que conocer. Por eso Pablo decía, revelación en el conocimiento de él, porque al conocer y al saber que él vino, fue a la cruz, con un sacrificio, perdonó todos los pecados de la humanidad, resucitó al tercer día para ser la obra completa y de esa forma darnos su justicia, entonces ahora yo he sido justificado y como soy justo, tengo al ungido, tengo la unción. No voy a ir a correr detrás de los predicadores o evangelistas o como sea para recibir una doble porción. ¿Pero por qué lo hacía? Porque estaba en tinieblas. Es lo mismo que hoy cuando en una ciudad se reúnen los pastores, ¿no? Se reúnen las iglesias con muy buena intención. Escuchen, la intención de ellos es muy buena. Nosotros no estamos diciendo que la intención es mala. El asunto es que todo el esfuerzo está mal dirigido y mal encaminado. Entonces ellos dicen, bueno, me olvidé cómo es la comunidad de pastores, en ciertas ciudades que hacen, ¿no? Y entonces dice, bueno, tenemos que reunirnos para traer un avivamiento a nuestra ciudad, ¿no? ¿Cuánto escucharon eso? Y entonces, porque nosotros en el año 2003 estábamos en una iglesia en Long Island, y cuando nosotros con mi esposa éramos líderes de la intercesión y de la guerra espiritual, y era una iglesia que había mucha gente, y el pastor era un pastor conocido, pastor guatemalteco de Guatemala, y él nos puso a nosotros para ese avivamiento para la ciudad o para Long Island, para Nassau, aquí en Nueva York. Dice, bueno, ustedes van a ser líderes de esta intercesión, van a estar en el grupo de intercesión de guerra, ¿no? Y ustedes lleven al grupo. Lo primero que se nos vino a nosotros, o se me vino a mí quizás, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La oración es muy linda,
Pero cada vez que los pastores hablan de un avivamiento, eligen esa segunda de Crónicas 7:14 porque dice, sin arrepentimiento Dios no nos va a escuchar. Entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que salir de nuestros malos caminos, tenemos que hacer nosotros. Pero esa oración era para el templo de Salomón. Este lugar va a ser casa de oración. Y si se arrepintiera mi pueblo. Entonces no tenía que ver con nosotros, tenía que ver con Salomón en el antiguo pacto de la ley. Pero ¿por qué se usa hoy? ¿Por qué se usa hoy? Por tinieblas, falta de luz, ignorancia, falta de conocimiento. Por eso es muy importante hoy poder conocer estas maravillosas verdades para no vivir en la ignorancia que nosotros tuvimos por muchos años y poder venir a este maravilloso conocimiento de la gracia. Dice Pablo, para que entren en el conocimiento de Él. Y miren lo que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí tenemos que el entendimiento tiene ojos y necesita ser alumbrado. ¿Cómo es alumbrado? Con la palabra de gracia. ¿Podemos predicar toda la Biblia del antiguo pacto o el pacto de la promesa, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio? La respuesta es sí, por supuesto que sí, pero tenemos que traer, como el mensaje que estamos haciendo los sábados, al Cristo escondido en el antiguo pacto y revelado en el nuevo pacto. Entonces cuando usted habla del antiguo pacto, pero no habla de Cristo y del nuevo pacto, simplemente se convierte en historias muertas para un tiempo que ya terminó, que caducó, que fue obsoleto, que fue el pacto de la ley de Moisés. Pero cuando usted trae la luz del antiguo pacto, como decíamos el sábado, que hablamos de Jacob, Esaú, ¿se acuerda? Si usted vio la prédica, ¿no? Isaac, el padre, Rebeca, la madre, Jacob y Esaú. Y es algo espectacular, maravilloso, porque Isaac representa a Dios Padre, ¿no? Que el que va a dar la bendición. Rebeca representa a Jesús en esta historia. ¿Por qué? Porque le dice a Jacob, le dice, tranquilo, yo voy a hacer todo por ti. El cabrito está ahí, lo traje, ya está atado. Hay que desatarlo, tráemelo, yo te lo cocino. Yo te hago el guiso, la comida como a tu padre le gusta, como a él le agrada. Ah, sí, pero mi hermano, él tiene poco pelo, tiene mucho pelo, Esaú, yo soy lampiño, me va a descubrir, tranquilo. Hay una pieles de cabra, te voy a poner, y ponete la ropa de tu hermano, porque Isaac, como no podía ver, entonces podía oler, ¿no? Pero no podía ver, entonces le dice, tranquilo, le dice. Y ahí se presenta con la comida Jacob y recibe la bendición que le dio el padre. Y cuando Jacob le dice a la madre, ¿qué pasa si me descubre y se me maldice y en vez de darme bendición me da maldición? Tranquilo, le dice, que caiga la bendición, la maldición sobre mí, sobre ti la bendición. Eso fue lo que hizo Cristo. Él fue maldito en un madero, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que nosotros recibamos la bendición. Y Esaú, ¿qué papel juega Esaú? Esaú juega el papel de todos aquellos que van a Dios, delante de Dios, con su esfuerzo propio, con su arduo trabajo, con su propia justicia. Entonces ahí lo tenemos, ¿ves? Podemos hablar del Antiguo Testamento, sí, pero revelando a Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo hacía, y eso es lo que Pablo oraba. Alumbra los ojos del entendimiento, para que puedas conocer la esperanza a la que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, otra vez de la herencia en los santos. Cuando usted conoce que ha sido eternamente perdonado, cuando usted conoce que ha sido eternamente justificado, que tu posición con Dios es correcta siempre, gloria a Jesús. Cuando usted conoce que usted está bien delante de Dios, ore o no ore. ¿Nos conviene orar? Claro que sí, pero no aquella forma de que tengo solamente si pongo una música de alabanza, de adoración, en un lugar secreto,
y ahí Dios me va a escuchar, y como que Dios está esperando, te estoy esperando en el lugar secreto para escucharte, como dicen algunos predicadores, ¿no? Todavía hoy lo dicen, el lugar secreto con Dios. No, yo estoy acá y antes yo hablo con papá, con un vaso de té, mate cocido, café en la mano, y estoy hablando con papá cuando estoy leyendo esta palabra. Estoy ahí porque siempre estoy conectado. Hay momentos que necesitamos estar a solas, buenísimo, magnífico, pero ¿qué pasa si trabajas 12 horas por día? ¿Qué pasa si tenés una familia, trabajás 12 horas por día, venís cansado, comés, te acostás a dormir, tenés niños pequeños que te suben a la cama, quieren que le leas un libro, que le ponga televisión, que era lo que me pasaba a mí muchas veces, y a veces no tenés tiempo, pero si no, yo tengo que sacar tiempo, tengo que sacar tiempo para estar a solas con Dios. Ignorancia, tinieblas, vivía mal, pensaba que esa era la forma, estaba sinceramente equivocado. Por eso es muy bueno aprender esta maravillosa palabra de gracia. Se nos termina el tiempo. Juan capítulo 12, versículo 46, le doy 2 versículos más, por favor. Juan 12, 46, Jesús hablando, Jesús de Nazaret hablando, dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vamos de vuelta a la palabra tiniebla, ignorancia. La palabra tinieblas, ausencia de luz, falta de conocimiento. Yo vine para que todo el que cree en mí, que me conoce a mí, que sabe quién soy yo, ya nunca más va a estar en ignorancia. Ahora sabe, ahora conoce. Hay gente que no entiende que el diablo fue derrotado, que el diablo fue destruido, que el diablo fue exhibido públicamente, como dice Colosenses 2:15, que Cristo triunfó sobre él. Entonces todavía hoy hacen guerra espiritual, lo atan, lo desatan, lo echan de acá para allá. ¿Por qué? Porque no conocen. Estoy dando simplemente algo para que usted pueda pensar, porque cuando usted empieza a pensar en la obra terminada, en la obra consumada, Juan 19:30, consumado es, dijo Jesús, entonces usted entiende que todo eso Dios nos va dando para que nosotros podamos aprender, entender y vivir en el propósito eterno de Dios, en la tarea que Dios te dio, la tarea asignada. No todos podemos predicar, no todos podemos estar frente a un programa de radio o de televisión o aquí en las redes, no todos, pero todos tenemos una tarea asignada en el propósito eterno de Dios. El Evangelio se dio muchas veces para una mejora de vida, para un cambio de conducta. Y la realidad es que para eso no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con el propósito de Dios. El Evangelio tiene que ver con Él y no con nosotros. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? The good news es que cuando usted vive para Dios, como decía Pablo, para mí vivir es Cristo, entonces todas las demás cosas, todas tus necesidades, gloria a Dios, son añadidas a tu vida. ¿Por qué? Porque el bendecido vive dentro tuyo. Y así como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Salud, buena vida, larga vida, riqueza, prosperidad, descanso, todo lo podemos tener en Cristo Jesús. Como dice Paul acá, todo es Jesucristo. Claro que sí. Bueno, vamos a los saludos. Algunos que quizás todavía saludaron, se conectaron más tarde, porque algunos vienen de los trabajos, de los empleos. Dice Javier Toto, de eso tratamos hoy en la enseñanza. Sí, también vi que estabas predicando, pero como yo estaba armando todo esto, no pude verte, Pastor Javier. Paul dice, gloria a Dios, todo es Cristo. El Pastor Jesús Rey Velázquez Reyes dice, ese es el nombre de él, no es un nombre, no es un apodo, El papá le puso Jesús Rey Velázquez y el otro apellido Reyes, ¿no? El Pastor Jesús Rey de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor en Trujillo, Perú, dice, bendecido con toda bendición. Saludos desde Trujillo, Perú. Muy bien. Vamos entonces ahora a darle gracias al Señor por este tiempo que pasamos junto con ustedes. La verdad que para mí es un gozo. Espero todo el día poder llegar a este momento para poder compartir con ustedes y que ustedes también puedan compartir conmigo y juntos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento.
compartan este mensaje si lo pueden compartir con otros, sería bueno también en las redes, y que muchos otros puedan llegar a este conocimiento, salir de las tinieblas y venir a la luz. El próximo lunes seguimos con esta palabra: tinieblas, ignorancia, luz, conocimiento de Cristo Jesús. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que está en mí, dice el Señor, el que a mí viene, el que a mí me sigue, no andará en tinieblas, ya tendrá el conocimiento, tendrá la luz de la vida, el conocimiento de la vida. Qué bueno. Padre, te damos gracias por todos aquellos que se han conectado. Nuestra oración: alumbra los ojos del entendimiento, que cada día podamos recibir esta luz, este conocimiento, y podamos también llevarle a otros que tienen tanta necesidad de vivir, recibir, vivir en esta maravillosa gracia, en este nuevo pacto, y poder entender el propósito por el cual tú nos trajiste a esta tierra y nos pusiste aquí en este lugar, en este tiempo. Te damos gracias por el programa Tiempo de Gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el próximo miércoles estamos con el programa La Gracia No Se Mezcla. Nuestra invitada especial, la pastora Yashi Argañarás, está con nosotros todos los días miércoles. También quiero invitarte a la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, aquí en la ciudad de Nueva York. Si estás por el área de New York, New Jersey, Connecticut, Long Island, podés venir los días jueves 7:30 de la noche y los días sábados a las 6 de la tarde en el 4125 de la 58 Street en Woodside, Queens, Nueva York. 4125 58 Street en Woodside, Queens. Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor. Seguimos enseñando la palabra de gracia. Gracias a todos ustedes, gracia y paz, y estamos bendecidos con toda bendición. Chao, chao. Gracias por estar ahí. Un abrazo.